Quita esta basura de mi despacho. La frase cayó como un guijarro sobre mármol pulido. El anillo de Omar al-Rashid golpeó la mesa, y el sonido se replicó en la sala como un decreto. Papeles se levantaron en un abanico, hojas que llevaban cifras, logos, y una firma que en pocos minutos iba a valer, sobre el papel, 500 millones. Amara vio la escena desde la puerta entreabierta. Tenía las manos manchadas de cera de una vela que la madre usaba para sus rezos nocturnos. La luz del pasillo la convertía en una silueta minúscula frente al oso que era aquel despacho. Omar hablaba en árabe, con la voz afilada de quien está acostumbrado a cerrar tratos sin pensar en nombres ni en caras. Sus palabras caían como instrucciones: modificar plazos, insertar cláusulas, crear una transferencia de poder que empezaría a operar 30 días después de la firma. Kilala Talacen Yauman Sayus Bihu Kulshai, Lana. Durante 30 días todo pasará a ser nuestro. La frase fue breve, susurrada para unos pocos, y Amara la retuvo entera. La memorizó como quien guarda una llave. Kesha limpió la sala de reuniones cada tarde. Conocía cada nota de café incrustada en la alfombra, cada huella en el respaldo de las sillas, pero nunca se sintió tan visible como aquella tarde, tan expuesta por las palabras de un hombre que no sabía lo vulnerable que era. Omar no miró a la puerta. No lo necesitó. Aún así, al despedirse, soltó una orden cruel que apuntó a la niña. «Quita esta basura», dijo en español, con la indiferencia de siempre. Era desprecio directo, un intento de humillar. Kesha apretó la mandíbula, y Amara sintió el golpe como si fuera suyo. La niña se fue sin despedirse. Caminó calles que olían a pan recién hecho y a gasolina. Subió las escaleras del bloque en el que vivían, y al empujar la puerta de la cocina, encontró a su madre inclinada sobre un cubo. Kesha se quedó inmóvil al verla. La casa era una constelación de objetos humildes, una lámpara rota que aún funcionaba, una radio con antena flexible, una libreta con nombres tachados. Kesha sabía que Amara la había escuchado. No hubo preguntas con tono severo. Hubo urgencia y miedo. Amara dejó la mochila en la mesa y puso la mano sobre la de su madre. Tenía la voz hecha de adultos. «Oí lo que dijeron, mamá. No es un trato. Es una trampa en las cláusulas redactadas en árabe». Kesha la miró, incrédula, tropicalizando la idea de que su hija supiera algo que a los ejecutivos se les escapaba. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Kesha. Amara pensó en la noche de hace 2 años cuando había abierto el teléfono de un vecino refugiado para ver dibujos animados, y había quedado enganchada no al color, sino a las palabras. Pensó en la tarde en la que la señora Fatima le ofreció té y le enseñó a decir gracias en aquel dialecto, en las entrevistas clandestinas que había visto en la televisión del barrio donde se hablaba árabe y nadie traducía. Había aprendido por curiosidad, por hambre de entender. Había aprendido para ayudar. «Escucho más de lo que ves, mamá. Puedo traducir». Dijo cada palabra con un brillo que no era solo orgullo, era responsabilidad. Kesha se llevó la otra mano al pecho, como si quisiera contener el temblor del mundo en un solo gesto. Juntas hicieron un plan pequeño y grande. No denunciar sin pruebas, no arriesgar el trabajo de Kesha si no había certeza. Pero la certeza vino en formas que no habían imaginado. Amara sabía que en las páginas, escondidas entre párrafos técnicos, había condiciones que, en árabe, decían que el control de la compañía pasaría a cierto inversor extranjero tras un mes, y que, además, establecerían penalizaciones desproporcionadas si alguien intentaba impugnar el acuerdo, 200 millones como latigazo. Las palabras dolieron. Kesha temía que denunciar fuera perderlo todo. Amara no concebía callar. Hablaron de David Harrison, el ejecutivo de la compañía que había protegido a Kesha de pequeños desplantes otras veces. El único que en una ocasión se enamoró por un segundo de la humanidad de aquel trabajador invisible. David había visto a Kesha llorar después de un despido injusto, y había arreglado que conservara su empleo. No era un santo, pero había humanidad en sus decisiones. Fue a él a quien decidieron acudir. La oficina de David olía a madera y a café caro.
Las cortinas filtraban la luz en bandas que parecían escalones. Él las recibió con esa sonrisa de quien intenta no creer en la injusticia del mundo. Pero cuando Kesha habló, su expresión se cerró. David escuchó, y mientras lo hacía, se quedó mudo por una fracción, buscando palabras que no fueran la pena. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Amara asintió con la cabeza. Entonces David, que por primera vez tenía delante algo que no podía editar con protocolos, pidió algo tangible, que ella lo demostrara. No fue una actuación. Amara sacó del bolsillo una grabación que, con la discreción de quien no quiere comprometer a la madre, había hecho con el teléfono. Sonó una voz grave, la de Omar, intercalada con murmullos en inglés, el sonido de un vaso. Y sonaron esas frases calculadas que terminaban por ocultar la intención real del documento. Amara tradujo línea a línea, con calma que no parecía de una niña, y con precisión que sacó de una infancia hecha de observación y hambre de palabras. Aquí dicen que tras 30 días, la administración pasará, y la Malaquilla Camila, a plena propiedad. Aquí establecen una sanción preventiva de 200 millones en caso de impugnación. Los socios de David, Foster, Carter y Sullivan se inclinaban en sus sillones con gestos medidos de incredulidad. Carter negó lentamente con la cabeza. No podemos basarnos en una grabación casera, dijo. Foster añadió, con ese tono que pretende ser legal pero es, en el fondo, protección de privilegios. Necesitamos traducciones oficiales y una revisión jurídica. Todo eso, claro, cuesta. Sullivan, el más frío de todos, se permitió una frase que dejó un sabor amargo en la sala. Si no fuera por la limpieza, ni estaríamos hablando de esto. Solo los que limpian ven cosas. No me cabe duda de que hay exageraciones. Era un intento de minimizar. Un gesto para devolver a Amara a la invisibilidad. Amara los miró despacio. No había en su gesto el desconcierto de quien no comprende. Había, antes bien, la paciencia honda de quien conoce su propio valor. No es exageración, dijo con firmeza. Puedo traducir cualquier cláusula ahora mismo. Si quieren, yo me siento en la sala y les voy marcando lo que se diga en árabe. Hubo un silencio que pesó como una campana. David se miró las manos. Tenía una hija, Emma, y recordaba la mirada de la pequeña en una función escolar, lo inesperado de ver valor en un gesto insignificante. Hubo empatía. El primer CTA, que permaneció natural y sin estridencias, se filtró en la voz de David mientras las miradas de todos se enfriaban y la tensión subía. Si te interesa saber cómo una niña cambia una sala de directivos, quédate. Esto aún no ha terminado. Fue una invitación sin artificio, y el grupo, por motivos distintos, decidió escuchar. Foster, siempre atento al ruido del riesgo, propuso un plan técnico y seco. Revisamos la traducción con peritos externos, y si hay irregularidades, procedemos. Carter acarició el borde de su taza, y matizó que el tiempo era importante. Cerrar el acuerdo, ahora podría asegurar la operación. Sullivan habló de reputación y riesgo reputacional. David respiró, y en ese tracto de aire, surgió algo más humano que la tabla de riesgos. La decisión de proteger a Kesha y a Amara hasta donde fuera posible. La estrategia fue pequeña y precisa. No se trataba de montar una trampa. David no quería ilegalidades. Era una maniobra de prudencia. Permitir que Amara, con su apariencia de niña distraída, permaneciera en la sala como una presencia inocua, una más entre los asistentes cuyo comportamiento no levantaría sospechas. Amara iría con una tablet cubierta por dibujos. De esa forma, podría transcribir y enviar señales codificadas a David, quien tendría el respaldo de legales listos para actuar si se confirmaba la manipulación. La preparación fue un montaje hecho de cariño y nervios. La señora Fatima, la vecina refugiada que había enseñado a Amara a pronunciar las palabras difíciles, revisó con ella no la gramática, sino la entonación. La forma cambia el sentido, le dijo en voz baja. No es suficiente con saber las palabras. Hay que entender cómo las dicen los hombres de negocio. Hakada yatahaddazun, bil qaswati wal maslaha. Haka yatahaddazun, bil qaswa wal maslaha.
Así hablan, con dureza y buscando el beneficio. Emma, la hija de David, asistió por su cuenta. Era una niña que coleccionaba chapas y tenía el gesto de quien no mide distancias sociales. Mientras Amara practicaba, Emma le trenzó una pulsera con hilos de distintos colores: rojo, azul, amarillo, verde. Cada color es una palabra, explicó Amara a David en voz baja cuando probaron el sistema. Rojo para transferencia, azul para sanción, amarillo para cambio de autoridad, verde para detener. Era simple, casi ingenuo, y por eso mismo eficaz. Nadie pensaría que una niña sostendría el hilo de la seguridad corporativa. Llegó el día de la firma. El edificio respiraba aire acondicionado y luces que no son de la calle. El lobby olía a maderas barnizadas y al perfume caro de los ejecutivos. Amara se metió en la sala con una mochila que llevaba coloreadas hojas de animales y una tablet con dibujos. La colocaron en un rincón que parecía apto para trastos: cajas con carpetas, un atril con carpetas de otro proyecto, un carrito de café vacío. Ella se sentó y fingió mirar dibujos. Por fuera, era solo una niña que hojeaba colores. Omar entró con su paso calculado, con trajes que no conocían arrugas y la seguridad de quien cree que el mundo se articula a su alrededor. Sonrió con la suficiencia de quien conoce la fuerza del dinero. Habló en inglés para los presentes, alternó en árabe para su socio emirato y, por momentos, mezcló estrategias. Hablemos de la parte técnica, dijo a David en inglés. Luego firmamos. Hizo un gesto sutil a su asesor y a quien entendiera árabe, murmuró con voz baja: Badat Tawkir, lan yabka shay'un lakum. Badat Tawka, lan yabka shay lakum. Tras la firma no quedará nada para ustedes. Amara concentró la atención en su escondite. La voz del hombre, esa mezcla de diplomacia y amenaza, era una partitura que ella ya conocía. Sus dedos comenzaron a tocar la tablet siguiendo el código de colores. Un punto rojo, dos azules. David, en la sala, mostraba una sonrisa que intentaba ser natural mientras debajo de la mesa su teléfono vibraba con los mensajes codificados que enviaba la tablet de Amara. Carter y Foster parroquiaron protocolos. Sullivan firmó la documentación con la mirada fría. Nadie miró a la niña, porque nadie miraba a quien pregunta sin voz. Pero la sala tenía una sutileza que no se medía en títulos. Omar, por arrogancia o descuido, articuló una cláusula que en inglés parecía técnica y neutra. Transfer of operational control to voter authority in 30 days. Y en árabe, para su socio, añadió una frase que borraba las dudas sobre la intención. Manjibu al-sulta lil-mustatmir kamilan ba'd-ashar. Manha-sulta lil-mustasmir kuliyan ba'd-ashar. Conceder la autoridad al inversor totalmente después de un mes. Fue una precisión que se deslizó como una navaja entre los papeles brillantes. Amara lo oyó, y el color en la pantalla cambió de azul a rojo. Un silencio interno se instaló en su estómago. Desde su rincón, sus ojos vieron el anillo de Omar al rozar el contrato con la punta de los dedos. No todo el mundo tenía ojos para ver, muchos tenían ojos para mirar y no para comprender. Ese era el poder de quien menos se espera. Mientras tanto, fuera de la sala, en el pasillo, la señora Fátima esperaba con el corazón en la boca. Había sentido que algo podía ocurrir, y su presencia era la de un escudo. Llamada a un abogado amigo por si era necesario, número en la mano por si la evidencia se consumiera en la imprenta de la impunidad. La comunidad del bloque entero, que sabía de las habilidades de Amara y de la honradez de Kesha, había tejido silenciosamente una red de respaldo. No se trataba solo de dinero, se trataba del barrio, de su dignidad. En la sala, la tensión subía por grados. Omar cambió el registro, de indiferente pasó a firme, de cortesía a exigencia. Si hay problemas, la cláusula X asegura compensación y estabilidad para el inversor, dijo en inglés. Pero en árabe, Amara reconoció la trampa escondida entre sinónimos legales. La palabra que él usó realmente significaba transferencia irrevocable, no temporal, sino total. Con un movimiento apenas perceptible, Amara marcó la pantalla en rojo y envió la secuencia a David.
La luz del teléfono en el bolsillo de David parpadeó con el código. Rojo, azul, rojo. David tragó. Un gesto de David habría bastado para detener todo. Un gesto que valía millones porque significaba pedir una pausa, exigir revisión, romper el encanto de la firma inminente. Él habló con voz medida. Dado que hay secciones en un idioma que no todos aquí dominan, propondría una breve suspensión hasta aclarar esas cláusulas con peritos. Fue una frase que pretendía calma, pero alrededor de la mesa se sintió como una apuesta. Omar sonrió como quien no teme un contratiempo. Hizo un ademán. No hay problema. Podemos hacer las aclaraciones necesarias después. Hoy es un acuerdo de buena fe. Fue un intento de trivializar. En su mente, contar con párrafos en árabe que no fueran leídos por todos, aseguraba que el poder se movería sin oposición. La tablet en el rincón vibró con insistencia. Otro mensaje en código. Amara había oído una colección de palabras que apuntaban no solo al control, sino a sanciones automáticas si alguien intentara impugnar la decisión. 200 millones, dijo la voz de Omar en un momento que parecía decirlo sin importancia. Para él, era una cifra que cabía en una línea. Para otros, era la sombra de ruina. El código envió azul, rojo, amarillo. David percibió en la secuencia que no se trataba de una imprecisión menor. Era una mecha de riesgos que podía prender de inmediato. Por fuera, Carter frunció el ceño. ¿Quién ha dejado entrar a esa niña?, preguntó, más sorprendido por la presencia que por el contenido. Foster contestó con una frase que pretendía eficiencia. Tenemos procesos. Esta sala no está para distracciones. Sullivan añadió con un tono casi paternalista que dejó a Amara más decidida. Esto no es asunto de limpiadoras ni de niños. Las palabras buscaban reducir, pero el mundo no es un teatro donde las expectativas lo comprimen todo a su antojo. Entonces ocurrió algo pequeño que tenía la fuerza de una roca. Amara, que hasta entonces había sido un punto en la periferia, dijo en voz algo más alta para sí misma, sin darse cuenta de que la sala la escucharía. Una palabra que fue un puente entre el árabe y el español. Sanción, repitió. Fue suficiente. La palabra pronunciada por la niña hizo que una mujer del equipo jurídico se inclinara y escuchara la grabación. El equipo legal, que hasta entonces miraba con distancia, ya no podía fingir ignorancia ante un hecho que tenía forma, voz y prueba. La door de la sala permaneció cerrada. La firma estaba a minutos. Había rostros que ya empezaban a medir ruido y repercusión. Afuera, en el pasillo, la comunidad contenía la respiración. David, que sostenía el teléfono, notó cómo su pulso subía. En la pantalla, en letras que solo él podía ver, Amara había transcrito una frase que lo desarmaba con su claridad. La cláusula otorga control total al inversor tras 30 días y establece sanciones automáticas de 200 millones en caso de impugnación. Aún así, la decisión no era obvia. Detener la firma podía significar un escándalo, costos, negociaciones que traerían repercusiones en el mercado. No detenerla podía significar entregar una empresa, empleos, y el destino de familias a manos de alguien que había calculado ese riesgo como parte del negocio. David cerró los ojos por un segundo y recordó a Emma en su cama, a su madre con la mirada de quien ha dado todo por mantener un hogar, a Kesha, que había sacrificado hasta sus horas de sueño. La balanza de la moral y del riesgo pende como un péndulo cuyas vibraciones provocan eco en el mármol. En el rincón, Amara notó que su pulgar temblaba. No era el teléfono, no era la tablet. Era la sensación de que un mundo entero, que ella veía diminuto y frágil, pendía de un gesto pequeño. Había aprendido palabras, pero aún le faltaba la lección de la paciencia. Su mirada se clavó en la puerta. Un hombre ajeno a todo, un mensajero, tocó el pomo y depositó un paquete. En el reverso del mismo, estaba el logo del inversor. Un sello que quizá no significaba nada para la mayoría, pero que para ella ahora tenía un peso simbólico. Amara alzó la cabeza para mirar a David. Él buscó la mirada de los socios, y en ese intercambio, algo cambió de dirección.
La sala, que pensaba dominar la situación, empezó a llenarse de dudas. No era solo una cuestión de lenguaje. Era una cuestión de poder encubierto por jerga. En la mesa, los papeles se veían iguales, pero su sentido era distinto dependiendo de quién los leyera. La presión subía. Foster sacó un bolígrafo y golpeó la tapa con un gesto nervioso. Carter se limpió la garganta. Sullivan, que siempre había mantenido el gesto impasible, por primera vez miró a Omar con una intensidad que insinuaba amenaza. Omar, que nunca había necesitado esconder intenciones, sonrió como quien todavía compone un discurso de salida. Si hay algo que revisar, lo haremos, pero no veo motivo para suspender ahora, dijo. Su voz era una mezcla de justicia y amenaza, porque sabía que las cosas, a veces, se caían si las mirabas con demasiada luz. La tablet de Amara envió una última señal. Rojo, rojo, amarillo. David tuvo la sensación súbita de que si no actuaba, se convertiría en responsable por complicidad. No había aplausos, no había estridencias, solo un silencio medido y la respiración fácil de quien sabe que está a punto de decidir entre dos futuros. Y entonces, justo cuando la mano de David se acercaba al contrato como un péndulo que iba a inclinar la historia, la puerta de la sala se abrió 1 centímetro. No entró nadie. Fue un error quizás, una corriente de aire, o una mano que había descuidado cerrar. El gesto bastó. Todos miraron hacia la entrada. Amara sintió que la luz de la sala se le pegaba a la piel. Un paso sonó en el pasillo, y la sombra de una figura se extendió hacia adentro. La tensión se congeló en la garganta de cada presente. Nadie supo todavía si aquel paso era la llegada de la autoridad, del mensajero, de alguien que confirmara su peor temor, o uno que lo desactivara. La sala se convirtió en una bisagra. Amara, con la tablet en las rodillas y la pulsera trenzada por Emma brillando como una bandera mínima, sostuvo la respiración. Tenía en la boca la palabra que pensaba tirar como una piedra: detener. Pero la palabra no salía. Su pulgar quedó suspendido sobre la pantalla, listo para pulsar, para enviar la última secuencia que cambiaría el pulso de aquella hora. Y en ese instante, con medio mundo dentro de la sala mirando la puerta, la sombra se inclinó, y se convirtió en una mano que empujó la hoja con delicadeza. A nadie se le pidió salir, y a nadie se le dijo que entrara. Fue solo un movimiento que dejó el misterio en el aire. ¿Quién sería el que iba a entrar? ¿Un inspector? ¿Un simpatizante? ¿Un adversario? El destino de 500 millones, y la dignidad de una familia, quedaron por un instante, en la punta de un dedo que temblaba sobre una pantalla. La hoja de la puerta apenas se movió. La sombra se hizo carne y entró sin alaracas. Era una mujer con un abrigo oscuro, el pelo recogido y una carpeta en la mano. Nadie la esperaba, pero su presencia tenía la calma de quien llega con papeles que no se improvisan. Se acercó sin prisa hasta la mesa, y con una voz que cortó el murmullo como una tijera, dijo: «Soy la perito traductora que David solicitó por teléfono. Me llamo Nadia Samir». No necesitó añadir más. Mostró la identificación y un visado profesional. Al oír su nombre, algunos respiraron aliviados, otros, irritados. Omar frunció las cejas como si quisiera recordar si la había visto antes en alguna conferencia. Nadie se dio cuenta de que Emma, sentada junto a la ventana, apretó la pulsera trenzada en su muñeca. David fue el primero en hablar. «Necesitamos que escuche esto y nos diga con total claridad si lo que ella afirma es correcto». Puso su teléfono sobre la mesa y, con un gesto casi instintivo, tocó reproducir. La voz de Omar emergió otra vez. La mezcla de inglés formal y frases en árabe que sonaban calculadas, pensadas para deslizar sentidos. Amara, desde su rincón, apretó la tablet como quien sostiene una barca en la oscuridad. Nadia cerró los ojos al oír las palabras, tomó notas y pidió permiso para hablar en árabe, dirigiéndose a Omar. ¿Puede repetir exactamente esa cláusula que ha dicho a su socio? Omar, confiado, lo repitió, porque repetir palabras propias le parecía inofensivo. Lo hizo despacio. «Manhe sulta lil mustasmiri kulliyan ba'da shahr,
مع غرامات آلية عند الطعن. منح السلطة للمستثمر حاليا بعد شهر مع غرامات آلية عند الطعن. Conceder la autoridad al inversor totalmente después de un mes, con sanciones automáticas en caso de impugnación. Nadia subrayó en su blog. Esa formulación no admite interpretación benigna. No dice transferencia temporal, dice transferencia total. Y el mecanismo de sanciones automáticas se activa sin evaluación judicial previa. Lo traduciría exactamente así. Transferencia plena al inversor después de 30 días, y sanciones automáticas ante impugnaciones. La sala se hundió en un silencio denso. Foster miró al techo como si buscara leyes hipotéticas en las luces. Carter repasó la tarjeta de presentación de Nadia con la punta del bolígrafo, incapaz de encajar el golpe. Sullivan apretó la mandíbula. Amara, que había guardado el aire en el pecho como si fuera la única tabla entre el mar y la orilla, dijo en voz alta, con la claridad que sorprende cuando las cosas más pequeñas usan la lengua de lo grande. Eso entrega el control sin que nadie pueda detenerlo. Y además, aplica multas que hunden a cualquiera que intente recurrir. No era una intervención teatral. Era la traducción del mundo que ella conocía, de lo que había aprendido en la cocina y en los pasillos del bloque. David alzó la vista, y con manos que no querían temblar, pidió la palabra para pedir una suspensión inmediata de la firma. Solicito formalmente una suspensión hasta que tengamos una traducción jurada y la revisión de peritos independientes. Si no la aceptan, entenderé que prefieren arrancar páginas a la ley antes que a la verdad. Fue una petición técnica, envuelta en la gravedad de quien debe elegir entre la calma del despacho y el estruendo de la responsabilidad. Omar sonrió con esa sonrisa que quiere ser una cortina de humo. No hay motivo para dramatizar. Son matices legales. Podemos añadir un anexo aclaratorio después. No son más que garantías para nuestro inversor. Sus palabras buscaban bajar la temperatura, pero la temperatura ya estaba alta. Nadie intervino con prudencia. Un anexo no elimina lo ya otorgado por una cláusula que transfiere autoridad plena. Legalmente, se trata de derechos que se confieren. No se corrigen a posteriori con notas marginales, sin procedimientos formales. Lo dijo sin agresividad. Su autoridad bastó. En ese instante, Carter, que hasta entonces había sostenido la postura de evitar ruido por el bien de la operación, guardó silencio. Foster habló de cifras y costos. Sullivan, el más calculador, tanteó la balanza entre reputación y dinero. David vio en sus rostros la fractura de una institución que se debatía entre dos bandos. Los que prefieren el beneficio inmediato y los que todavía creen que hay límites que no conviene traspasar. Omar se levantó con la insolencia de quien no teme que una cláusula pueda convertir su mesa en volcán. Si buscan detener un acuerdo así por una grabación amateur y por la palabra de una niña, lo que harán es hundir la empresa. No permitiré que se juegue con intereses que tardan años en construirse. La amenaza era clara, y el reloj de la sala parecía registrar cada latido como un punto en una cuenta regresiva. David, en cambio, decidió. No quería que su firma fuera el sello de la traición. Solicitó la intervención de la Secretaría del Consejo, y con la cortesía de quien conoce el tejido de la formalidad, pidió que el notario retuviera los documentos y notificara al registro mercantil la suspensión. Fue un movimiento administrativo que terminó por paralizar la operación. Quien firma deja constancia de la voluntad corporativa. Quien para la firma marca la intención de proteger un patrimonio humano. Mientras tanto, en el rincón, Amara ya no era solo la niña con una tableta, era la poseedora de evidencias. David, después de consultarlo con Nadia y con su propio sentido de responsabilidad, subió el volumen de la sala. Pidió permiso para reproducir la grabación en altavoz, y acto seguido, la proyectó en la pantalla grande como si fuera un tribunal hecho de luz fría y papeles. Los asistentes, que hasta entonces se sentían protegidos por su estatus, descubrieron que la transparencia les quitaba el abrigo. La voz de Omar se escuchó nítida. En un pasaje, su tono era de broma. En otro, de orden. La yabka shay'un lakum ba'da shahr. La yabka shay'un lakum ba'da shahr. No quedará nada para ustedes después del mes. Al oírlo,
Nadia volvió a mirar sus notas. Lo ha dicho de forma explícita, murmuró. No hay ambigüedad. El público presente en la sala recordó de pronto que los contratos no son simplemente textos. Son máquinas que pueden cambiar destinos. Omar perdió la compostura. Empezó a desacreditar la grabación, a decir que estaba editada, que el fragmento sacado de contexto podía ser manipulado. Fue un intento desesperado por volver la atención hacia la forma, y no al fondo. Pero David ya había hecho lo que debía: enviar una copia de la grabación a su despacho jurídico externo, y al mismo tiempo, a un periodista del medio financiero con quien había trabajado en otra ocasión. No se trataba de filtrar por sensacionalismo. Se trataba de asegurar que la evidencia no quedara atrapada en la sala como un secreto oscuro. Alguien del equipo de Omar buscó su teléfono y llamó a seguridad privada. Los guardias, que hasta entonces permanecían invisibles en la puerta, se acercaron con la torpeza de quien está entrenado para obedecer y no para escuchar razones. Fátima, en el corredor, apretó el teléfono cuando recibió la noticia de que la firma se había detenido. Había una red tendida. Un abogado amigo, una asociación de vecinos, un periodista que sabía distinguir noticia de rumor. La comunidad esperaba como quien contiene la respiración antes de celebrar. La tensión escaló en minutos que parecían horas. Omar gritó que se trataba de un ataque creado por competidores. Sostuvo que la empresa se vería arruinada por un rumor. David respondió con hechos. Pruebas en manos de peritos, traducción independiente, la presencia de la perito Nadia, y la voluntad de la Junta de no ceder a presiones. Los socios de Omar intentaron mediar, buscando un acuerdo que no manchara demasiado la operación ni la reputación. No era tan sencillo. Una cláusula que entrega control y activa sanciones automáticas es, en la práctica, un instrumento de despojo si se aplica sin criterios. No es una acusación a un idioma, es la constatación de abuso por quien lo diseña. En medio del caos, Amara hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su rincón. Caminó hasta la mesa, con la pulserita de colores en la muñeca y la tablet todavía en la mano, y dejó la grabación sonar una vez más. No se trató de una teatralidad. Fue un acto de coraje. Se puso frente a Omar, y sin falsa arrogancia, dijo en árabe las palabras que había memorizado para defender a su madre y a su barrio. هذا عقد يأخذ كل شيء بعد شهر ويضع غرامة تثقلكم حتى السقوط. هذا عقد يأخذ كل شيء بعد شهر ويضع غرامة تثقلكم حتى السقوط. Este contrato toma todo después de un mes y pone una multa que os aplastará hasta caer. Su voz fue clara, humana. No era la voz de la acusación gratuita, era la de quien traduce por necesidad de justicia. En la sala, hubo quien se irguió, quien miró a Omar con nuevos ojos. Una cámara de teléfono, la de un ejecutivo que no quiso intervenir, registró el momento. Ese vídeo fue el que, horas después, comenzó a circular con lentitud, y luego con la velocidad de la indignación pública. Las horas siguientes fueron una mezcla de formalidades y combustible mediático. David presentó una denuncia ante el órgano regulador correspondiente, solicitó la verificación de las firmas y la peritaje de las cláusulas en todos los idiomas en que estaban redactadas. La empresa de Omar anunció que cooperaría en aras de la claridad, pero sus gestos ya no convencían a muchos. El notario, prudente, congeló el acta de la firma por orden de la Junta. Un periódico financiero publicó titulares con moderación: acuerdo suspendido por presuntas cláusulas conflictivas. Los canales locales tomaron la historia desde el ángulo humano. La niña que entendió una lengua que nadie quiso traducir. Omar intentó recomponer la narrativa. Dijo en entrevistas que era víctima de guerrillas empresariales, que había sido malinterpretado. Sus abogados buscaban tecnicismos que cerraran la grieta. Pero la grabación, respaldada por la peritaje de Nadia, puso en evidencia el diseño intencional de cláusulas que concedían derechos plenarios sin salvaguardas. Era difícil sostener la ambigüedad frente a una voz que lo decía con toda claridad. En la esfera más íntima, Kesha lloró como quien retoma el aliento después de haberlo perdido. No fue una lágrima de victoria. Fue un llanto de alivio. La comunidad se volcó en abrazos.
Fátima fue invitada a hablar en la tele local sobre cómo veces el vecindario hace el trabajo que las instituciones olvidan. Emma trenzó otra pulsera para Amara, y con ese gesto simple, selló una amistad que ya no conocería distancias sociales entre despachos y pasillos de bloques. Las repercusiones institucionales fueron plausibles y lentas, no instantáneas ni milagrosas. Hubo investigaciones internas, auditorías externas, y la apertura de diligencias por parte del regulador. No se prometió una condena express. Se explicó que existían procesos que tomarían tiempo pero que habían comenzado. Lo que sí ocurrió de forma inmediata fue la cancelación temporal del acuerdo. La firma quedó en suspenso, las firmas en blanco, y las manos que las habían preparado tuvieron que esperar. En el mercado los accionistas exigieron explicaciones. Algunos consejos de administración sustituyeron a ejecutivos por la falta de control de riesgos. La prensa financiera exploró cómo una cláusula en idioma extranjero puede convertirse en herramienta de ventaja cuando no hay transparencia. La discusión pública fue menos sobre la lengua que sobre el diseño contractual. Cómo redactar para confundir y cómo protegerse contra esas tácticas. Se empezó a hablar más de la necesidad de traducciones juradas accesibles y de protocolos que impidan el uso de idiomas como cortina de humo. El gesto de David tuvo también otro efecto. Obligó a la empresa a revisar sus políticas laborales. La figura de Keisha dejó de ser la de una trabajadora anónima. Su caso se convirtió en ejemplo de cómo las voces invisibles pueden alertar sobre riesgos que no aparecen en cuadros y balances. David propuso la creación de un fondo interno de protección para empleados que reporten irregularidades, una medida que recibió críticas y elogios, pero que, sobre todo, pareció reparar una grieta de sentido en la compañía, la responsabilidad de quienes dirigen. Los días que siguieron estuvieron llenos de reuniones, revisiones periciales y entrevistas. Nadia fue citada a declarar en calidad de perito. Su análisis técnico avaló la interpretación de Amara. Los socios que habían defendido la operación intentaron minimizar su responsabilidad, pero las grabaciones y la documentación trajeron consecuencias. Algunos contratos fueron renegociados, otros cancelados. En las sesiones del consejo, la conversación se tornó hacia la ética de los negocios y hacia la necesidad de claridad. Para la comunidad del bloque, sin embargo, la victoria no se midió en cifras jurídicas, sino en hechos concretos. La empresa acordó, sin jactancia, como un gesto para recomponer, dedicar parte de un presupuesto a un programa de alfabetización lingüística para empleados, y además, a una beca en memoria de quienes trabajan para sostener las oficinas. La beca Keisha, destinada a jóvenes del barrio que quisieran formarse en idiomas y derecho mercantil. David, que había hecho algo más que una firma, impulsó la idea con la ayuda de Emma, quien quería que la pulsera que había trenzado se convirtiera en símbolo de solidaridad. Amara recibió ofertas que le tomaron por sorpresa. Escuelas que querían apoyarla, una universidad que le ofreció una beca completa, y una invitación para colaborar informalmente con el departamento legal para el diseño de material que enseñara a protegerse de cláusulas opacas. David, con la prudencia de quien sabe que no se puede instrumentalizar a una niña, propuso un plan. Apoyo escolar y una plaza de aprendizaje que la compañía financiaría, con tutores y acompañamiento psicológico si lo necesitase. Keisha, que había temido perder el empleo, ahora veía un camino que no borraba su dignidad. Omar, concebido en la historia como un individuo que había abusado de su posición, enfrentó, como era verosímil, investigaciones y dificultades reputacionales. Algunos de sus socios se distanciaron, otros intentaron salvar filamentos de negocio. No hubo en la trama una condena mágica en horas. Hubo procesos y consecuencias por la vía legal y mediática. Su imagen pública se deterioró, y con el tiempo, la posibilidad de cerrar acuerdos similares se hizo más difícil. La comunidad celebró con prudencia. Organizaron una comida en el patio del bloque, donde se sirvieron platos compartidos, arroz con especias, empanadas, té. Fátima hizo una fila para abrazar a Amara, con la ternura de quien ha visto a una niña convertirse en puente. Keisha, con la voz entrecortada, dijo a quienes la rodeaban: «No fue solo ella.
Fuimos todos nosotros quienes miramos con los ojos abiertos. Era la modestia de quien sabe que el valor se multiplica cuando es compartido. La historia dio vueltas por redes y noticiarios. Hubo debates sobre la seguridad jurídica y la ética empresarial, pero también conversaciones en comedores escolares y en talleres de barrio sobre el valor de aprender idiomas y de escuchar. En un reportaje, Amara explicó: aprendí porque quería entender a mis vecinos. No quería que nadie sufriera por palabras que nadie traduce. No buscaba un premio. Buscaba que su barrio estuviera a salvo. Un año después, la escena cambió de color. La compañía de David implantó un protocolo que exigía traducciones juradas y la presencia de peritos en todas las transacciones internacionales, en las que se usaran idiomas no dominados por la Junta. No fue solo un gesto de redención corporativa, fue una política cuya motivación, en parte, nació de la vergüenza y la apuesta de evitar repetir errores. La beca Kesha empezó a otorgarse a estudiantes del barrio, 2 plazas anuales para estudiar idiomas y fundamentos de derecho comercial. Amara, que había crecido un poco más en aquel año, no solo en estatura, sino en la serenidad de quien comprende que la influencia verdadera no es el aplauso sino el servicio, ocupó un espacio nuevo en la vida de la ciudad. No era una figura ornamental. Coordinaba un proyecto de alfabetización lingüística para refugiados y trabajadores de servicios en empresas del centro. En un aula improvisada del centro vecinal, Amara explicaba diferencias de matices en frases. Enseñaba a leer cláusulas con ojos críticos y demostraba cómo un simple conocimiento puede proteger a una comunidad entera. Emma, que a ratos parecía haber cambiado de familia y barrio, asistía a las clases de Amara cuando podía. Había en su amistad una lección sobre fraternidad. La riqueza no es la que compra silencio, sino la que enseña a hablar. David, ya menos encorsetado por el orgullo corporativo, y más asentado en la conciencia de un directivo que vio la cara humana de su empresa, firmó un acuerdo de colaboración con el centro. Becas, voluntariados y la promesa de incluir a jóvenes del barrio en prácticas reales. La prensa volvió de vez en cuando para registrar avances. Un curso terminado, un joven contratado, una empresa que cambiaba sus protocolos. No todo fue blanco. Hubo críticas sobre la mediación tardía y demandas sobre responsabilidades concretas. Pero la narrativa había cambiado. La pregunta dejó de ser únicamente sobre un acuerdo por 500 millones, y pasó a ser también sobre cómo se protegen los derechos en la complejidad de los contratos internacionales. En una ceremonia modesta, algunos meses después, se inauguró una sala en el centro vecinal con el nombre de la beca, Sala Kesha. Fue una placa pequeña, discreta, con la fecha, y un mensaje que hablaba de educación y justicia. Amara subió al podio y habló con la calma que da la experiencia. Dijo: no vine aquí a ser la voz más ruidosa. Vine a aprender cómo usar la palabra para proteger a los que nos rodean. Hubo aplausos que sonaron más a compromiso que a celebridad. La historia que había empezado con un «quita esta basura», terminó, en su cierre simbólico, con un gesto de reparación. No se trató de una venganza. Se trató de una restitución de dignidad. La hija de Kesha, que la prensa había definido con titulares sensacionalistas, era ahora, para su barrio, un faro. Una niña negra, sí, pero sobre todo una persona cuyo conocimiento puso freno a una maniobra calculada. En las conversaciones públicas se comenzó a enfatizar que el fraude no era obra de una lengua ni de un pueblo, sino de individuos que aprovechan la opacidad. La última escena ocurre en la sala donde Amara enseña idiomas. Los alumnos se inclinan sobre papeles y pantallas. Hay adultos que limpian oficinas que, ahora, también aprenden a leer contratos. En una de las paredes, pegadas con la misma cinta con la que antes se arreglaban los carteles del barrio, hay 2 fotos. Una de Kesha con la escoba en la mano, y otra de Amara, con la tablet y la mirada atenta. Emma aparece en una esquina de la foto, riendo, la pulsera de colores aún en su muñeca. Antes de cerrar, Amara recoge su cuaderno y mira la sala. Piensa en Fátima, en David, y en los vecinos que tejieron la red. Sabe que aún hay contratos que examinar, acuerdos que vigilar, y gente que no será escuchada si nadie mantiene la mirada.
Levanta la vista cuando entra Kesha con una bandeja de té, y con la sonrisa que es la única corona que la protege del cansancio, le dice en voz baja: «Lo hiciste bien». La historia, que para muchos fue un caso jurídico y un titular, en el barrio se convirtió en una lección. Mirar a quienes trabajan mientras pensamos en negocio no es caridad, es prudencia. Y en un final que no pretende ser un cierre absoluto, Amara sigue enseñando, sigue aprendiendo, y desde su puesto pequeño y fértil invita a otros a preguntar, a traducir y a no dar por sentado lo que está escrito en otra lengua. Si esta historia te hizo pensar en alguien al que subestimaron, compártela. Cuéntanos en los comentarios una vez que hayas visto cómo un acto de escucha puede cambiarlo todo. A minutos de firmar 500 millones, la hija de la empleada alzó la voz y destapó la trampa. No porque la lengua del contrato fuera distinta, sino porque alguien decidió, con coraje, traducir la verdad.